Muy buenas tardes en el nombre de la Cámara Británica de Comercio y los comités de Ciencias, Tecnología e Innovación del Comité Legal y del Comité Capital Humano. Tenemos este webinar diseñado para tratar el tema que es completamente diferente de mucho que hicimos recién y que contempla diferentes disciplinas humanas. El punto de inflexión de la humanidad. ¿Qué son los neuroderechos? Entregar una visión respecto a qué son los neuroderechos, nuevos derechos humanos que se buscan implementar como respuesta a la manipulación del cerebro, hasta donde está en juego la democracia de la humanidad, la sociedad y las futuras generaciones. Nuestra moderadora hoy día es Joana Pérez, que es presidenta del Comité de Tecnología. También tenemos a Verónica Montero, presidenta del Comité Legal. Pero antes de que paso la palabra a nuestro invitado, senador Gerardi, lo siento, quiero presentar nuestro panel. En primero, Diego Izquierdo Coronel, jefe de gabinete, Ministerio de Ciencia. Diego, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, lidera el trabajo técnico legislativo para la discusión del proyecto de reforma constitucional y el proyecto de ley de neuroderechos, asesorando y acompañando a las sesiones parlamentarias al ministro. También tenemos Enzo Brunete, de BUPA. Enzo estudió en la Universidad de Chile. Él es, este es en inglés, Doctor of Philosophy, PhD. Field of study is cognitive neuroscience, aging, neurodegenerative diseases, epilepsy, neurophysiology, neuroimagining. Medical doctor. Is also a doctor in biomedical sciences and Chief of Research and Teaching in the Institute of Neurociencia y Investigaciones Cerebrales, Dr. Ansenjo. Also, we have Christian Paros, de Carriola Díaz Paros Cotapos. Él es abogado de Sargent y Cron, profesional, se ha especializado en el rubro de la propiedad intelectual. Además, actualmente es profesor en el postítulo de propiedad industrial en la Universidad Católica. Ahora quiero presentar el senador Gerardi. El senador es médico cirujano de la Universidad de Chile, presidente de la Comisión de Ideas del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro de la Comisión de Salud del Senado de Chile. Destacado, reconocido político con una larga trayectoria, asume como senador en marzo de 2006, donde integra y preside la Comisión de Salud y es electo presidente del Senado en 2011. Para conmemorar el bicentenario, fundó, junto a las universidades chilenas y la Academia de Ciencias, el Congreso Futuro. Más relevante que es recientemente tomó la iniciativa en impulsar en Chile de la Ley Neuroderecho, que define por primera vez en la historia la identidad mental como un derecho no manipulable para cuidarlo de los inminentes avances de la inteligencia artificial y la neurociencia, lo que deja a Chile muy cerca de ser el primer país en proteger por ley los neuroderechos. Senador, paso la palabra a ti. Primero, muchas gracias por la invitación. Y yo quiero decir que este es un desafío apasionante, porque creo que tiene que ver con lo que vamos a vivir en este siglo XXI. Todo lo que nosotros tenemos, todo nuestro chasis institucional, nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestra manera de educar, nuestra manera de pensar, responde a un mundo que fue un mundo también muy importante para el desarrollo de la humanidad, que fue la segunda revolución industrial. Ese mundo está extinguiéndose. Y la segunda revolución industrial, con su mano de obra, que era el factor de productividad, con su combustible, que era el petróleo,
con sus motores a combustión, que eran los que movían la humanidad del siglo XX, parieron o crearon o modelaron instituciones políticas, visiones religiosas, visiones ideológicas, la socialdemocracia, entre otras, unas para mejorar el sistema, otras para profundizarlo, y generaron un modelo educacional para darle viabilidad y sentido a la segunda revolución industrial. Esa civilización, que fue muy importante y donde yo creo que las ideas progresistas y la socialdemocracia ayudó a que fuera una era de mayor compromiso con los derechos humanos, con la democracia, con los derechos de los trabajadores, en general con una lucha por la igualdad, está cerrando un ciclo positivo. Pero viene una nueva era, y por lo tanto todo nuestro chasis institucional y nuestra manera de construir el futuro responde a un mundo que está dejando de existir. Y esta era va a ser gobernada justamente por una nueva realidad. Ya no va a ser la mano de obra el factor de productividad. Ya no van a ser los motores a combustión los motores que van a mover este mundo, ni van a ser el petróleo la energía del futuro. Los motores del siglo XXI van a ser algoritmos, que son motores evolutivos, a diferencia de los motores a combustión que fueron muy parecidos durante 100 años. El combustible ya no va a ser el petróleo, que es un combustible estático y que va disminuyendo a medida que lo usas, y va generando una factura entrópica gigantesca. Esta era, los combustibles son los datos, que son evolutivos y que aumentan y se duplican de un año a otro, y con Internet de las cosas se van a hacer exponenciales. Y luego la mano de obra ya no va a ser el factor de productividad, sino que va a ser la tecnología. Y por primera vez en la historia de la humanidad, aquí lo que había sido el elemento central del desarrollo humano y el desarrollo de las especies, que era lo que uno podría llamar la evolución natural, va a ser reemplazada por una evolución a escala tecnológica mucho más rápida, a otra velocidad. El mundo analógico del cual veníamos es un mundo gobernado por las leyes de la biología de nuestro cerebro. Los límites son las leyes de la biología. De hecho, cuando yo hablo con usted en una era analógica, hablo a 120 metros por segundo, que es la velocidad de mis neuronas, pero cuando hablamos a través de la era digital son 300 millones de metros por segundo. Hay una disrupción total. Y el mundo que vamos a venir es un mundo de transformación y de aceleraciones gigantescas. Y de un proceso evolutivo donde la inteligencia artificial progresa 100 veces de un año a otro hoy día, pero en 10 años más va a progresar 1.000.000 de veces de un año a otro, donde la capacidad de memoria se duplica cada 18 meses, pero la era cuántica la memoria se va a duplicar cada segundo. Y como yo les señalaba, estos motores, que además son evolutivos, que son los algoritmos, progresan a una velocidad exponencial, pero también es combustible que permite generar la inteligencia artificial. Estos combustibles que alimentan estos motores algorítmicos también está progresando a una velocidad exponencial. Y por lo tanto tenemos una nueva era que ya sale de la frontera de la biología y se desenvuelve en las leyes de la física. Y eso es una otra realidad, donde ningún cerebro humano es capaz de procesar la inmensidad de datos y gobernar el futuro sin el apoyo y la dependencia de las máquinas y los algoritmos. La inteligencia artificial es el principal factor de poder del siglo XXI. Y así como en el siglo XX la lucha fue por el control de los combustibles y la geopolítica fue por quien controlaba el petróleo, hoy día la lucha del siglo XXI es por quien controla el combustible del siglo XXI, que son los datos. Pero el campo de batalla ya no son Irak, ya no el Golfo Pérsico, hoy día los campos de batalla son los cerebros de los seres humanos. Ahí se desarrolla la lucha de las plataformas por adquirir los datos y por adquirir el poder justamente del combustible del siglo XXI. Y la inteligencia artificial, o más bien, sin inteligencia artificial no podemos vivir, no podemos sobrevivir. Aquí no está en discusión la importancia de la inteligencia artificial. El punto es que necesitamos una inteligencia artificial, que tengamos la convicción que una inteligencia artificial que tenga un marco de regulaciones, que siempre la inteligencia artificial sea para el beneficio del humano, para la equidad, para la paz, para el desarrollo de la calidad de vida, y nunca en contra de la libertad, de la autonomía. Y la inteligencia artificial es el instrumento más poderoso, la tecnología más poderosa que ha creado el humano, mucho más poderosa que la energía nuclear, que sirve para destruir el planeta o para producir un bien para la humanidad también.
es una tecnología neutra, depende para qué la quiera usar. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el Congreso del Futuro, que nosotros desarrollamos todos los años, que se ha transformado en uno de los principales eventos de ciencia a nivel mundial, donde han pasado más de 700 los principales pensadores, filósofos del planeta, desde Yuval Harari, Richard Dawkins, más de 30 premios Nobel, y que es un evento interesante y relevante, y que ha sido el protagonista de la creación del Ministerio de Ciencia, entre otras muchas iniciativas, y de poner a Chile como un espacio de reflexión, de pensamiento nuevo para el siglo XXI, articulando y generando una democracia más compleja, que genere una democracia que genere una inteligencia colaborativa de acorde al siglo o a las necesidades complejas del siglo XXI, juntando no solo a la ciencia chilena, no solo a la intelectualidad chilena, la filosofía, la ética, la sociedad civil, sino juntando a la ciencia más elevada del planeta con la intelectualidad más avanzada en un punto de intersección para generar un pensamiento complejo. A partir de eso, nosotros hemos invitado muchas veces a Rafael Yuste, que es el director mundial del proyecto BRAIN, que dirige más de 700 centros de neurociencia. Y con Rafael Yuste hace cerca de 5 años nos planteamos el desafío de plantear una política o cómo viabilizar una inteligencia artificial que siempre estuviera al servicio de la humanidad y poder contrarrestar las externalidades eventualmente negativas que pudiera tener la inteligencia artificial. Y Rafael Yuste, junto con un grupo de más de los 25 más importantes neurocientíficos del planeta, generaron un colectivo que generaron una base científica que fue publicada en la revista Nature, y a partir de esa, nosotros sobre esa base científica participamos en un proceso absolutamente inédito de colaboración internacional, de colaboración mundial, donde este grupo de neurocientíficos, junto con los rectores de nuestra universidad más importante, el doctor Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, donde se invitó a participar a todas sus facultades, desde la Facultad de Medicina, de Derecho, incluso el gran canciller de la Universidad Católica, junto con la Universidad de Chile, que también tiene un rector que además es un experto en neurociencia, que es Enio Vivaldi. Elaboramos y redactamos un proyecto colaborativo para enfrentar los desafíos de una inteligencia artificial al servicio del humano y que justamente resguardara los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas. Y a partir de eso, nosotros elaboramos una propuesta, una reforma constitucional que fue elaborada, como digo, de manera participativa, que establece un nuevo derecho humano, que es el derecho a la neuroprotección. Porque de acuerdo a lo que plantea el propio Rafael Yuste, que dirige estos centros de investigación mundial, ya las neurotecnologías podrían a futuro ser capaces de leer los pensamientos, las emociones, incluso el inconsciente, o si lo pueden leer, introducir en los cerebros de las personas experiencias, emociones, historias de vida de diseño que no son propias, o eventualmente poder poner en cuestión lo que uno podría llamar la libertad, la autonomía, el libre albedrío de los seres humanos. Y esto se ve acrecentado debido a que cuando estos procesos ya se empiezan a industrializar, por ejemplo, con la propuesta del 23 de agosto del año pasado de Elon Musk de Neuralink, que están desarrollando interfaces cerebro-cerebro, cerebro-máquina, o cuando ya, por ejemplo, iniciativas como Facebook tienen cascos craneales que te permiten pararte frente a un computador y que el computador escriba sin ninguna intermediación lo que tú estás pensando. Si nosotros no logramos establecer regulaciones antes que se establezcan estos procesos de industrialización, después va a ser demasiado tarde. Entonces, la idea nuestra es, primero, establecer esto como un nuevo derecho humano, porque en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no existía, ni siquiera se podía anticipar que íbamos a llegar a un punto tal donde la ciencia iba a poder generar esto. Elaboramos una ley, que es una reforma constitucional que establece justamente este neuroderecho y la indemnidad del cerebro, que nadie puede intervenir sin consentimiento y sin una razón sustantiva, pro-humana, pro-salud, pro-vida de tu cerebro. Y establecimos una ley que establece que los datos neuronales son equivalentes a un órgano. Los datos neuronales son tu mente y se hacen equivalentes a un órgano y se sanciona
el tráfico o la intervención ilegal o no voluntaria o sin indicación, una indicación de un sentido altruista de tu cerebro. Y a nosotros nos parece fundamental. Al mismo tiempo, esto ya lo presentamos, fue aprobado la reforma constitucional en el Senado, en la sala del Senado y en la Comisión del Senado. Estamos ahora tramitando el proyecto de ley que establece este estándar o este estatus de los datos neuronales equivalente a un órgano, pero al mismo tiempo con Rafael Yuste acabamos de tener una reunión con el centro más importante a nivel mundial de adicción, que se llama el NIDA, el National Institute de Dependencia de Drogas norteamericano, que lo dirige Nora Noldbock, que además es la bisnieta de Trotsky, de este personaje histórico, donde nosotros estamos trabajando ahora para hacer extensivo a futuro una regulación del conjunto de todos los procesos que pueden tener incidencia sobre la neuroprogramación de los cerebros humanos, como por ejemplo establecer desde ya que las pantallas, que los videos son adictivos, y tenemos un próximo encuentro con los principales investigadores a nivel mundial, junto con el NIDA americano, de eventualmente poder establecer como una adicción, es la adicción que tienen gran parte de los adolescentes, que todos estamos teniendo a las pantallas, a los videojuegos y a la manipulación de los cerebros humanos, que esta vez se hace por vía indirecta. Lo que sucede es que las neurotecnologías son la última frontera porque intervienen directamente, pero también hay otras maneras de generar cambios conductuales, de hacer predicciones, de hacer experiencias de diseño, cada vez que a futuro vamos a vivir cada vez más tiempo en otro territorio de vida, que ya no es la vida del mundo real que conocemos, llamado mundo real, sino que nos vamos a desenvolver en lo que uno podría llamar el mundo virtual, en el ciberespacio, que no tiene ninguna regulación, que estamos sometidos a un mundo desconocido y que requiere también establecerse regulaciones democráticas y regular el rol de las plataformas, todo lo que tiene que ver con la captura indebida de datos, con lo que tiene que ver con la neuroprogramación, porque cada vez más el humano, que hasta ahora en él residía la capacidad de decidir por quién votar, qué consumir, qué pareja elegir, qué arte ver, cada vez con el acompañamiento algorítmico, los seres humanos le estamos delegando y entregando a las máquinas la posibilidad de decidir como Cambridge Analytica por quién votar, o qué consumir, o que incluso qué pareja elegir, como Tinder. 40% de los americanos eligen sus parejas por Tinder, donde hasta el amor se transforma en una dimensión matemática. Y por lo tanto, esto requiere de que establezcamos regulaciones. E incluso hay una discusión en el mundo de la filosofía y la ciencia de qué pasaría cuando el deep learning o el aprendizaje por reforzamiento, como fue el proceso que ocurrió a partir de AlphaGo y AlphaGo 0 fundamentalmente, de aprendizaje por reforzamiento, aprendizaje con capacidades propias por parte de los algoritmos, estos algoritmos pudieran algún día a generar niveles de autoconciencia distinta a la de los humanos y de emociones distintas a los humanos, que podría ser el último invento, como señaló Stephen Hawking y han señalado Nick Bostrom, entre otros. Entonces necesitamos que lo que estamos haciendo tenga una intuición, tenga una cierta gobernanza de las instituciones democráticas, porque aquí no está solamente en cuestión temas como cómo va a ser el mundo laboral, que va a ser reemplazado de manera muy importante y acelerada por la inteligencia artificial, por la robótica, que va a cambiar la institución del trabajo, que va a cambiar todo lo que conocemos, cómo está cambiando las relaciones padre-hijo, cómo la personalización está construyendo mundos separados de seres humanos que habitan territorios donde son todos parecidos y genera una complejidad respecto a la vida futura y a la vida democrática y a la diversidad del futuro, sino también cómo vamos a abordar todos estos desafíos que nos lleva aparejado la era de la inteligencia artificial. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos en una reflexión, sé cómo regular esto. Hoy día en la mañana tuvimos una reunión con el encargado de Francia, que fue nominado por Macron para regular los temas de inteligencia artificial. Nosotros creamos una comisión en el Congreso del Futuro de cerca de 60 académicos de todas las universidades para plantear nuestros desafíos y complementar este proyecto de neurociencia por esta idea de cómo enfrentar una manera de habitar esta nueva era, de habitar este nuevo espacio, este nuevo territorio, que es el ciberespacio, y de qué manera
garantizar la libertad, la autonomía, el libre albedrío, pero también la equidad y la preservación del humano. Creemos que son temas trascendentales que están ocurriendo a una velocidad vertiginosa. Muchas veces la política está capturada por la inmediatez, por el presentismo, y no tienen una visión estratégica del futuro. Y por lo tanto, como nosotros somos la Comisión del Futuro, en conjunto con todas las universidades chilenas y yo diría con los principales de ciencia a nivel mundial, nos estamos planteando este desafío y creemos que es uno de los desafíos más importantes para democratizar el futuro. Y por lo tanto es Chile un pequeño laboratorio. Hay muchos países que están interesados en lo que estamos haciendo. El propio gobierno, el presidente Biden, se comunicó con Rafael Yuste, lo ha hecho también Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, lo ha hecho también los gobiernos de España y muchos otros, yo diría, centros científicos del planeta interesados en esta experiencia porque es una experiencia piloto que nosotros pensamos que puede ser útil para reflexionar sobre este mundo que viene y cómo darle gobernanza a este mundo que viene y cómo construir un pilotaje democrático sobre estas tecnologías que son tan importantes para el futuro de la humanidad, pero que tienen que ser usadas siempre en pos del humano y nunca en contra del humano. Me quedo hasta acá si quieren, para no extenderme tanto. Muchas gracias, senador. Ha sido una tremenda introducción, muy ejemplificadora, muy decisora, en un momento, contexto de humanidad también muy especial, donde claramente convergen distintas disciplinas, donde yo creo que es primera vez que el mundo se ve enfrentado a esta convergencia, quizás de forma obligada, pero tiene que hacerse dentro del mundo tecnológico, dentro del mundo científico, humanidad, derecho, etcétera, y por qué no decirlo también los temas que rayan los temas éticos. Quiero invitar a Enzo a que se nos sume quizás a esta reflexión, tomando las palabras también del senador. Enzo es neurocirujano y también está en la materia de investigación, entonces quiero que nos reflexione un poquito, con las palabras que ya escuchamos, cómo ve este tema desde el punto de vista del cerebro humano, que es tan preciado, pero que además es tan desconocido para el resto de nosotros, y sabemos que hay un campo también desconocido en la materia de medicina. ¿Puedes hacer una reflexión acerca de este tema, Enzo? Claro. Bueno, gracias, Joana. En realidad, hacer un resumen o una reseña de cómo funciona el cerebro en general, como lo entendemos hoy día, en 5 minutos, la verdad es que ustedes comprenderán que es una tarea titánica y imposible de realizar. Un trabajo que lleva décadas o siglos. Por lo tanto, lo que yo creo que hoy día podemos hacer, dado el tema que nos convoca, es tratar de tocar algunos conceptos de cómo funciona el cerebro, más allá de tratar de abordar aspectos más profundos que nos podrían llevar ahora. Una cosa que me parece relevante cuando uno trata de entender, ¿cierto?, cómo funciona el cerebro y trata de darle un sustrato a los neuroderechos, es que es muy importante entender que la conceptualización de cómo funciona el cerebro ha sido variable dependiendo del contexto histórico en el cual se ha planteado, ¿cierto? Originalmente la forma, ¿cierto?, en que se pensaba que el cerebro funcionaba, por lo menos, estamos hablando de los primeros, ya alejándonos por supuesto de la época griega y la época de los primeros anatomistas, cuando nos acercamos al siglo XVIII y XIX, ¿cierto? Estamos hablando de una conceptualización del cerebro en que se pensaba en que habían parches de áreas del cerebro, ¿cierto?, donde radicaban funciones complejas. Por ejemplo, pensaba que el amor, que el raciocinio, que aspectos como de los elementos más animales del ser humano, por ejemplo, la visión, por otro lado, funciones como la memoria, estaban radicadas en partes específicos del cerebro y por lo tanto, si yo te sacaba un área específica, te iba a sacar completamente esa funcionalidad del cerebro, ¿ya? Hoy día sabemos que eso está lejos de ser así, a pesar de que, por ejemplo, investigadores precoces como Broca, que fue uno de los primeros, el primero en realidad, que planteó un sustrato anatómico, una función fisiológica como es el lenguaje, en 1861, él da cuenta de que si uno lesiona el área más posterior de una región frontal del cerebro, en el lado izquierdo en particular, se produce un daño del lenguaje.
¿ya? Entonces eso también ayudó un poco a la conceptualización de que las funciones radicaban en áreas específicas del cerebro y por lo tanto si yo tenía acceso a ese pedazo, a ese parche de la corteza en particular del cerebro, podía extraer esa función, eventualmente podía leerla, ¿cierto? Y podía modificar, ¿cierto? Cosas en el sujeto. Posteriormente a eso, los anatomistas y los histólogos de la escuela ya francesa, ¿cierto? Europea, más detallistas, se dieron cuenta de una cosa muy relevante en el cerebro, particularmente de los seres humanos y del linaje primate, a diferencia de otras filogenias animales, es que a diferencia del resto de los animales no primates, el cerebro del ser humano en particular tiene una característica muy llamativa, que es que tiene una gran conectividad. O sea, no tiene una gran cantidad de neuronas en particular. De hecho, hay animales que tienen, por ejemplo, la ballena, el delfín, ¿cierto? Tienen una corteza cerebral más que la nuestra, pero la conectividad que posee nuestro cerebro es extremadamente grande. Y eso es súper importante para tratar de entender algo que generalmente se ignora, que es el hecho de que cuando uno trata las funciones cerebrales y las trata de entender, no basta con tomar solamente la funcionalidad de cada uno de los elementos en sí, aunque yo tomara, por ejemplo, en este caso, yo tomara la funcionalidad de cada una de las neuronas, pongámoslo en un caso hipotético, en que hoy día no es posible, por supuesto, porque hoy día la forma de registrar la actividad neuronal, fundamentalmente, es a través de electrodos que se ponen dentro del cerebro. En una situación hipotética en que yo pusiera el electrodo al lado de cada una de las neuronas, ¿ya? O ponte en el caso, por ejemplo, en que se desarrollara nanotecnología que permitiera que electrodos fueran, por ejemplo, a través del sistema vascular y se ubicaran al lado de cada una de las neuronas y yo pudiera tener acceso a toda esa información. Eso tampoco me permite describir la funcionalidad del cerebro en su totalidad, porque existen fenómenos de segundo y tercer orden cada vez más complejos que se producen única y exclusivamente por esta conectividad que es tremendamente desarrollada en el cerebro del ser humano y que le permite, además, gracias a esta asociatividad, ¿cierto?, generar funciones por sobre las funciones que habían desarrollado los cerebros no primates, ¿ya? Y en particular en el humano el lenguaje y otras funciones, ¿cierto?, de orden superior que no existen, digamos, en otras especies. Entonces, ese es un elemento súper importante. Entre medio, después de eso, Freud, por ejemplo, que fue alumno de Meiner, ¿cierto?, tomó la idea histórica en ese momento de la hidráulica, ¿cierto?, y planteó la metáfora del empuje, ¿cierto?, del émbolo, para plantear el tema de las pulsiones y de ahí plantear una teoría, ¿cierto?, del funcionamiento, ¿cierto?, del cerebro, pero también en un contexto histórico particular. Y después entramos al siglo XX, donde una de las características, ¿cierto?, de los elementos caracterizadores del siglo XX ha sido el desarrollo, sin duda, de la era digital, donde se desarrollaron los computadores y donde también de nuevo se tendió a hacer un parangón entre el cerebro humano y un computador, ¿cierto? Metáfora que es absolutamente equivocada y hoy día sabemos que el cerebro está lejos de funcionar como un computador. Es infinitamente más complejo un cerebro que un computador, en términos de muchas características, no solamente por el hecho de la conectividad que tiene. Si ustedes toman en cuenta la cantidad de neuronas, que son alrededor de 20.000 billones de neuronas en el cerebro, cada una de esas recibe más o menos alrededor de 10.000 aferencias y emite 10.000 otras conexiones a otras neuronas, ¿cierto? La conectividad es astronómica. De hecho, la cantidad de conexiones que hay en el cerebro es mayor que la cantidad de estrellas que hay en todas las galaxias del existente. ¿Ya? Por lo tanto, tratar de describir un sistema tan complejo como el cerebro, sin duda que nos va a llevar muchas décadas más allá. Y recién estamos entendiendo estos fenómenos de primer orden que tienen que ver con la percepción, con fenómenos sencillos aún,
¿cierto? Pero estamos lejos de entender fenómenos complejos. Hoy día todavía no sabemos cómo se almacena una palabra en el cerebro, en memoria, para darte un ejemplo práctico. ¿Te fijas? Según Friedman y muchos otros, varios otros que trabajan en el proyecto Blue, por ejemplo, en Europa, que han tratado de modelar todo el fenómeno neuronal a partir de supercomputadores, saben y sabemos que la descripción hoy día de la funcionalidad del cerebro es menos del 5%. Por lo tanto, todavía tenemos una visión muy pequeña realmente de cómo el cerebro funciona, y por lo tanto nos queda mucho por elaborar para tratar de entender cuáles son las capacidades que pueden tener estos elementos de algorítmicos, ¿cierto?, de introducir o sacar información del cerebro. Yo creo que la metáfora hoy día que plantea el Big Data, ¿cierto?, y la capacidad estadística de los clasificadores de analizar masivamente una cantidad de datos y poner características, ¿cierto?, que hace 15 años atrás no se podía hacer, también hoy día está inundando la forma en que nosotros estamos conceptualizando el cerebro. Eso es muy importante también entenderlo. Pero yo creo que tal vez, y eso tal vez puede tener implicancias en términos de lo que se quiere plantear en neuroderecho, es que yo creo que la conceptualización de los neuroderechos debería ir bastante más allá de solamente el hecho de la actividad neuronal y de que te puedan o no introducir directamente información en el cerebro a través de las herramientas que existen hoy día. Yo creo que el fenómeno es mucho más histórico. De hecho, el hecho de que que la publicidad, por ejemplo, poniéndote elementos de psicología, te pueda manipular tu conducta en busca, ¿cierto?, de una recompensa o para ir a comprar un determinado elemento, sin siquiera tener la menor idea de cómo funciona una neurona, ya es una manipulación de tu cerebro, que es un sustrato para establecer lo que se podría entender como neuroderechos. ¿Te fijas? Es un fenómeno, el hecho histórico mucho más antiguo. Y yo creo que por el hecho de que todavía el cerebro no lo entendemos, ni estamos lejos de entenderlo en su totalidad, ¿cierto? Hay elementos que probablemente ni siquiera nunca vamos a poder describir. Hay autores que plantean que fenómenos como el qualia, por ejemplo, que es cómo, por ejemplo, tú percibes el juicio último y el elemento último que tú haces en tu cerebro, ¿cierto?, de cómo percibes las cosas. El ejemplo típico, por ejemplo, es la rojez del rojo. Yo te digo, ¿cómo yo puedo tener acceso a tu sensación, a tu percepción de la rojez del rojo, ¿cierto?, si es un fenómeno íntimo, intrínseco de ti, ¿cierto?, y que es intransmitible? Porque yo nunca voy a tener acceso a cuál es la percepción del rojo que tú tienes comparado con el rojo que yo tengo. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, podemos ponernos de acuerdo en que cierta longitud de onda que viene desde afuera y que impacta nuestra retina, ¿cierto?, tiene un nombre, que en este caso es rojo, ¿cierto? Lo consensuamos. Pero el elemento último de juicio que nosotros hacemos respecto a eso, además de que es muy subjetivo, está vinculado a la circunstancia en la que nosotros lo vivimos. Por lo tanto, es dinámico, es variable. ¿Te fijas? No lo podemos describir en su cabalidad si no tomamos más encima en cuenta el fenómeno circunstancial en el que se produce. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, el cerebro es más parecido a una conceptualización más de Ortega y Gasset que lo que es a la conceptualización kantiana clásica que se ha tratado de plantear en el cerebro. Entonces, como último punto, para no alargarme en esto, quisiera decir que yo creo que tal vez algo que valdría mucho la pena incluir en los neuroderechos, tiene que ver con un fenómeno más grueso, ¿cierto?, más general, que el describir única y exclusivamente
la actividad de las neuronas, ¿cierto? Y cómo funciona el cerebro en última instancia, porque hay muchos otros mecanismos por los cuales yo puedo intervenir la conducta de una persona sin ni siquiera conocer la actividad neuronal del cerebro, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Sin duda hay un camino largo todavía por recorrer. Los que somos más de tecnología y sabemos cómo va la ruta de la tecnología exponencial con una próxima carretera 5G que nos va a permitir interconectar seguramente muchos dispositivos, con almacenamiento mucho más grande, con una inteligencia artificial que además se duplica, se triplica año a año. Sabemos que estamos avanzando de repente a una velocidad tan rápida, pero sabemos que estamos en terrenos quizás que no conocemos muy bien. Entonces ahí se produce la paradoja hasta dónde llega la tecnología, y ahí viene también la importancia, tomando las palabras del senador Guido Girardi, de anticiparse en quizás ver hasta dónde llegamos con materias tecnológicas y hasta dónde transgredimos la ética o la percepción de cada persona en cuanto a quién comparte y quién no comparte con el resto. Así que yo te agradezco mucho haber ejemplificado la actividad un poquito de lo que es el cerebro para los que no conocemos. Diego, quiero invitarte a ti para que nos digas también, porque sé que trabajas muy de la mano también con el senador Guido, pero también tienen una mesa de trabajo, ustedes también tienen una ruta de trabajo. ¿Puedes compartirnos un poquito la percepción de por qué también es importante desde el Ministerio de Ciencia tomar este tema y llevarlo a cabo? Sí, por supuesto. Primero que todo, muy buenas tardes a todos, especialmente al senador Guido Girardi, que como ya se ha dicho acá, es impulsor de la iniciativa a nivel legislativo, tanto en reforma constitucional como en proyecto de ley de neuroderechos. Yo quisiera partir tomando tal vez el título de este conversatorio, en el sentido de que se plantea de que esto es un punto de inflexión. Y la pregunta entonces es si es que, y voy a abordar esta primera pregunta, si es que corresponde que estemos conversando. Y para abordar eso, me gustaría, en primer término, tratar de derribar un mito, ojalá lo logre, pero este mito tiene que ver con que las discusiones de futuro no son de relevancia para el presente. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo que, por una parte, ha estado haciendo la Comisión de Desafíos del Futuro, instalando temas que son presentes, pero que tienen una proyección de futuro. Y al mismo tiempo también tiene que ver con la nueva institucionalidad científica que está liderando el Ministerio de Ciencia y con los lineamientos que también se entregan en una política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que es la primera que ha tenido Chile a este respecto. Sobre neurociencia, Chile ha tenido una historia y trayectoria. Tenemos destacados exponentes como Francisco Varela, o los equipos científicos formados en Montemar, han impulsado escuelas de pensamiento y además tenemos una comunidad robusta y muy conectada con investigadores de esta disciplina. Y un caso patente es que el profesor Rafael Yuste esté colaborando en lo que son las iniciativas legislativas que se están realizando a este respecto. Entonces, ¿es esta una discusión de futuro? Y vuelvo a este punto. Yo primero quisiera señalar que ya desde comienzos de la segunda mitad del siglo XX, en 1963, si mal no recuerdo, se utilizó por primera vez el término cyborg, empleado, insisto, por primera vez para describir a un individuo modificado para mejorar su adaptación en el espacio exterior, en un estudio que se llama The Cyborg Study. También estamos utilizando tecnologías que perfectamente podrían ser calificadas como neurotecnologías en esta técnica conocida como la estimulación cerebral profunda, que es un tratamiento invasivo, que aquí, por supuesto, hay mucha más gente que sabe más de esto, particularmente Enzo Brunetti y Don Guido Girardi, que son básicamente tratamientos eficaces para el trastorno del movimiento, como el Parkinson, entre otros. Entonces, la pregunta es, ¿estamos actualmente frente a la interrogante de cómo nos relacionamos con el avance científico y tecnológico, y particularmente en lo que se refiere al desarrollo de la neurociencia y la neurotecnología? Y la respuesta no puede ser otra más que sí. Y desde esa perspectiva, cuando comenzamos a desarrollar este trabajo del proyecto de reforma constitucional, tras la iniciativa, insisto, que fue presentada por la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, recatamos en un primer asunto, que era incluso previo a la discusión de neuroderechos propiamente tal, y era que no estaba establecida
la relación o cómo el Estado, insisto, el Estado no el gobierno, sino que la república completa, Estado, grupos intermedios, individuos, cómo ellos se relacionaban con el avance científico-tecnológico, o cuál es nuestra declaración como país respecto del rol que debía tener el desarrollo científico y tecnológico. Y eso no estaba a nivel de principio, ni como garantía en nuestra constitución política. Y ese es un aporte que se está dando y generando a través de la reforma constitucional. Y que fue uno de los puntos que nosotros como Ejecutivo, fundamentalmente el ministro Kub y el presidente Piñera, quisimos dar un énfasis absoluto en que era completamente relevante. Perdónenme lo simplista de mi metáfora, pero partir por el comienzo. Es decir, primeramente tenemos que reconocer de que no tenemos una discusión desarrollada, porque no teníamos la norma constitucional, respecto de cuál es el rol que debe tener el avance científico y tecnológico, hacia dónde debemos orientarnos, cuál debe ser nuestra aproximación como seres humanos, insisto, individuos, grupos intermedios y el Estado. Y desde esa perspectiva entendemos de que esta discusión debía ser enfocada de esa manera. Entonces, lo que hemos hecho para tales efectos, como ya señaló en alguna medida el senador Girardi, es que tras conocer los fundamentos de los proyectos presentados, tras conocer la opinión de la comunidad científica, y esto es un asunto muy valioso, yo insisto, Chile tiene una tradición en esta materia y hemos podido tener una discusión muy rica en contenido. En algunos puntos, naturalmente, nos hemos encontrado con más preguntas que respuestas, pero en otros tantos sí hemos logrado generar caminos y consensos comunes. Y eso lo hemos logrado mezclar en este ciclo virtuoso de no solamente contar con comunidad científica en materia de neuroderechos o de neurociencia, sino que también con profesores de Derecho Constitucional que nos han permitido entregar también un marco normativo para que no desestructuremos aquello que no tenemos que desestructurar y sí podamos profundizar en aquello que podemos profundizar. ¿Y por qué planteo esto? Y básicamente porque frente a esta pregunta de si estos son nuevos derechos, la verdad de las cosas es que la respuesta que nos da la propia reforma constitucional es sí, pero no. ¿Y a qué me refiero? A que por una parte lo estamos dejando dentro de la garantía de la vida y la integridad física y psíquica, y por lo tanto lo que estamos haciendo es crear una nueva categoría de un derecho ya existente. Y al hablar de un derecho humano, al hablar de un derecho fundamental, en definitiva lo que estamos haciendo es hablar de un derecho que emana de la esencia de la persona, del ser humano. Y si emana de la esencia del ser humano, siempre ha existido desde que ha existido el ser humano. Por lo tanto, el neuroderecho, en estricto rigor, es una nueva categorización de una dimensión de un derecho ya existente. Y desde esa óptica, lo que estamos haciendo es regular algo que el avance y el desarrollo tecnológico nos invita y nos obliga, para ser más exacto, a regular. Entonces, con todas esas consideraciones, lo que hicimos fue básicamente trabajar una mesa donde pudiéramos, por una parte, darle una estructura y un orden de rango constitucional a la norma, es decir, caer en estas cosas lateras de nosotros los abogados, que es esta estructuración, para que calce bien dentro del sistema, dentro del equilibrio de las garantías, y por otra parte darle un contenido que permita como norma constitucional dar una bajada a una legislación que, como conversamos alguna vez con el doctor Brunetti, tiene que poder ser amplia para ser dinámica abajo, para poder resistir la casuística y al mismo tiempo para poder irse adaptando a los nuevos descubrimientos que se vayan dando en el campo sobre el cual versa la norma. Y eso es lo que nosotros hicimos respecto del proyecto de reforma constitucional en relación a lo que es el proyecto de ley, y esto solamente para cerrar y tampoco extenderme en exceso. Estamos iniciando el proceso de discusión particular bajo la misma lógica de esta mesa, con contribuciones del mundo, digamos, ya no constitucional, pero sí de abogados, de la ciencia, de la academia, y también asesores de parlamentarios y representantes nuestros. Y bajo esa lógica lo que estamos discutiendo es cuál es la bajada que tiene que tener esta norma constitucional que ya definimos en conjunto, cuál es la extensión que tiene que tener,
Ejemplo, vamos a hacer una norma que sea de regulación de derechos, de neuroderechos si se quiere, o vamos a tener una norma marco que también abarque cómo debe ser el desarrollo de la neurotecnología, que es un asunto diverso, cuál debe ser el tratamiento que se le debe dar a los datos neuronales, si es que se les tiene que dar un tratamiento parecido al dato personal, o a diferencia, si es que entendemos que el dato neuronal se regula en tanto al origen del dato más que a la naturaleza del dato. Y estamos en discusiones que en definitiva son sumamente interesantes y que al final del día la invitación que se hizo a la hora de discutir en esta materia es justamente eso, no es avanzar con un empeño de una idea preconcebida, sino que el gran mérito, yo diría, de todo el proceso que se inició con esta discusión de neuroderechos fue abrir la discusión, aperturar la discusión. Y un país que tiene institucionalidad, que tiene creado incluso por ley un sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, debe tener estas discusiones, que, insisto, y con esto cierro, son de presente con una mirada de futuro. Muchas gracias. Gracias, Diego. Es totalmente plausible que estén tomándose los temas antes que sucedan y sobre todo que se haya iniciado una conversación tan profunda y tan con diversas miradas en estos momentos en que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Quiero invitar a todos los que están todavía como invitados participando a escuchar, a hacer preguntas. Quiero dejar planteado una pregunta para que el senador Giro Girardi nos acompañe después a responderla. Para que tomemos tiempo porque es bastante larga, así que lo dejo, senador, ahí para que la pueda leer tranquilo y después lo retomamos. Pero antes que nada quiero ir a hacer una pregunta a Cristian, que nos va a dar la visión también de lo que trae como mundo privado, como especialista en propiedad intelectual, y del punto de vista también de lo que ha participado o las participaciones que está haciendo en estas materias. Así que, Cristian, te dejo la palabra. Muchas gracias, Joana. El tema, como han señalado, y es bastante claro, este es un tema en que Chile es el primer país que va a legislar. El jurista Ciro Colombara mencionaba en la comisión del proyecto de ley que él estaba trabajando con 14 países, los cuales ninguno todavía había empezado a legislar. Y en ese sentido, creo que no hay que tenerle miedo a ser el primer país en legislar algo. Sí, hay que hacerlo bien, lógicamente. En este sentido, la tecnología en general siempre ha avanzado más rápida que el derecho. Y el derecho está siempre un poco persiguiendo a la tecnología. El gran ejemplo es datos personales, en que todavía no hay un sistema uniforme universal, en que hemos visto a la Unión Europea movilizarse con el GDPR, otros países adoptar otros sistemas, y el hecho que se empiece a tramitar un proyecto con anticipación nos permite, yo creo, que tener optimismo en llegar a buen puerto. En ese sentido, hay 68 indicaciones presentadas en el proyecto de ley, algunas que son muy interesantes, por ejemplo, la posibilidad de una institucionalidad respecto a los neuroderechos. Me parece que fue el senador Coloma quien presentó una indicación en ese sentido que lo encontré algo bastante interesante. Pero también hay algo que la ley desliza, pero personalmente me parece que podría ser un poco más expreso, y es garantizarlo. ¿En qué sentido? En que estamos hablando de la igualdad en el acceso. Creo que podríamos en una de esas ir un poco más allá y garantizar este derecho. Estoy pensando desde un poco la lógica de la salud, lo que sería algo como las garantías explícitas de salud, un sistema en el cual, cuando existan tecnologías o medicamentos que nos permitan, por ejemplo, un aumento cognitivo o un aumento físico, y esto va un poco lo que señaló el senador Girardi al comienzo, ¿cómo va a afectar esto la mano de obra? Pero no solo la física, sino también la mano de obra de high skill, es decir, la intelectual. ¿Cómo podemos buscar un sistema en el cual todas las personas tengamos acceso a los beneficios que estas nuevas tecnologías nos van a traer? Es lógico que haya ámbitos en los cuales le preocupa la parte de posibles o eventuales abusos. Me parece que uno de los panelistas mencionó Cambridge Analytica. Claro, lógicamente eso se le viene a uno a la mente,
y hay que también tener claro, y la ley lo hace, de ciertas prohibiciones en cuanto a el acceso, la manipulación, pero me parece que una pilar que estaría no suficientemente desarrollado es la cobertura, la universalidad, porque si la tecnología avanza como podría avanzar a futuro, hablando en 10 años más, creo que como sociedad va a ser importante que esto no sea un factor separador, sino que haya una cancha equitativa en que se pueda todo el mundo aprovechar y beneficiarse de estos avances. Lógicamente teniendo los resguardos como con empresas como Neuralink, que efectivamente bajan, o Brain to Text, que también permite un uso, el cual es bastante bueno que nos estemos adelantando y no que posteriormente estemos regulando cuando ya un poco sea algo tan grande que estemos persiguiendo la pelota. Desde el punto de vista legislativo, como bien señaló el senador y también Diego, la reforma constitucional ya fue aprobada en el Senado, el proyecto de ley en sí está en la comisión, se están revisando las distintas indicaciones, son bastantes indicaciones las que se han presentado, y es de esperarse que una tramitación pausada, precisamente porque nos adelantamos en el tema, nos permita llegar a un proyecto de ley y una eventual ley que cumpla con todos los estándares y sirva efectivamente en una ESA para ser un estándar que pueda ser incluso copiado por organismos regionales e incluso organismos internacionales. Muchas gracias, Cristian. Sin duda aquí nos queda harto por explorar y por hacer. Estamos empezando en la conversación. Senador, quiero retomar con usted una pregunta que nos llegó por el chat, que no sé si tuvo oportunidad de ver, que es bastante larga, de Diego Cuadra, pero creo que la persona más oportuna para responderla es precisamente el iniciador de esta iniciativa, así que le cedo a la palabra. Bueno, mira, yo creo que Chile puede ser un centro de pensamiento nuevo, y nosotros tenemos alguna experiencia. A mí me tocó junto con la Academia de Ciencia, con el doctor Ricardo Huawi, la Sociedad Chilena de Pediatría, hacer la ley de los sellos negros etiquetados, que es una ley única y que ya se hizo en México, se hizo en Perú, en Uruguay, se está haciendo en Argentina, se hizo en Israel, ha sido tomada por la Organización Mundial de la Salud y por la FAO como modelo mundial, y hay más de 30 países en el mundo entero que están avanzando en esa dirección. ¿Por qué Chile no puede ser también generador de instrumentos de política, en este caso en uno de los problemas más gravitantes que tiene la humanidad, que es la peor pandemia, peor que el COVID, que es la obesidad y todas sus consecuencias, cáncer, hipertensión, diabetes? Mueren 41 millones de personas al año por consecuencia de la obesidad y la malnutrición. Entonces, nosotros hemos aprendido un poco de esa experiencia. Y nosotros, no por ser un país pequeño, que tiene una gran ciencia, no estamos limitados en poder ser un pequeño laboratorio para avanzar en temas que son centrales para la humanidad. En este sentido, primero, disculpen, yo quiero plantear algunos temas que planteó Enzo, que yo estoy de acuerdo. Yo creo que estamos hablando de la complejidad, no de fenómenos lineales. Y por lo tanto la complejidad es otra realidad. Nosotros venimos de un mundo lineal, del mundo analógico, que tiene otras ecuaciones, que tiene otras leyes, y la complejidad nos abre a otro mundo, y tenemos que generar pensamientos complejos e instituciones capaces de ser abarcativas con la comprensión de la complejidad. Entonces, él decía muy bien, si yo tomo una neurona sola, esa neurona no tiene ningún sentido. Pero yo si tomo un ser humano solo y lo pongo aislado en el mundo, ese ser humano no sobrevive. Y por lo tanto, aquí hay un fenómeno que es muy interesante, que son los fenómenos emergentes de la complejidad. Cuando tú tienes miles de millones de neuronas con miles de interconexiones, emerge una conciencia compleja, emerge inteligencia compleja, emergen emociones. Y no solamente esto ocurre para los seres humanos. Si yo tomo una bacteria sola, yo diría una bacteria sola es un ser vivo que no tiene ninguna trascendencia. Yo tomo el conjunto de las bacterias que habitan el planeta, son tal vez la mayor inteligencia altruista que tiene el planeta, porque regula la temperatura, el oxígeno, la química del planeta, permiten la vida del planeta. Es más, nosotros somos más bacterias que seres humanos. Y claro, hay una mirada un poco antropocéntrica de negar nuestra existencia, pero yo podría decir que Joana, que Enzo, que yo, que Cristian, que Diego, que Verónica, que Greg, no somos seres humanos. 99% de los genes que habitan nuestro cuerpo son genes bacterianos.
40% de las moléculas que están en nuestra sangre son moléculas producidas por bacterias que inciden en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo, en nuestras enfermedades, que son un segundo cerebro, que son un segundo sistema inmune. Es más, en moscas drosófilas hay un estudio publicado en Nature que muestra que las bacterias eligen sus parejas sexuales de la mosca drosófila. Por lo tanto, inciden mucho más. Lo que pasa es que son mundos desconocidos porque, claro, la ciencia va avanzando y nosotros hemos tenido una mirada tremendamente antropocéntrica. Entonces, ¿por qué creo que esto es importante? Porque ahí planteaba Enzo un tema que yo creo que es muy relevante respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en cierta manera sí reproduce los modelos del neocórtex. De hecho, el deep learning, nosotros hemos estado muy contactados con una persona que hoy día es el jefe de inteligencia artificial de Facebook, que es Jan LeCun, que participó en el desarrollo del aprendizaje por reforzamiento, que fue la revolución del 2012, y si uno mira el desarrollo de esa tecnología, surgió justamente por no por una imitación, sino por un aprendizaje sobre el córtex visual. Y por lo tanto sí incide el desarrollo el conocimiento del cerebro humano sobre la implicancia que está teniendo sobre la inteligencia artificial cuando tú desarrollas sistemas neuronales artificiales a partir, en cierta manera, del conocimiento de la corteza del ser humano. Y yo creo que toda la inteligencia artificial está basada, en cierta manera, en reproducir en funciones matemáticas el funcionamiento del neocórtex. Entonces, hay una pregunta que han planteado muchas personalidades del mundo, desde el propio Elon Musk a Max Tegmark, que escribió un libro muy interesante, se llama Vida 3.0, o el propio Nick Bostrom, o científicos que acaban de hacer una gran charla en el Puerto de las Ideas, que se llama Marcus du Sourtois, que plantea, muchos de ellos, de que por qué tú no vas a tener un nivel de complejidad neuronal artificial que genere la emergencia de inteligencias que sean inteligencias con conciencia. Porque nosotros cuando estamos con Waze es mucho más inteligente que cualquiera de nosotros, pero es una inteligencia sin conciencia. Puede que emerja alguna vez, y es una gran discusión ética de la ciencia frente a la cual nosotros no podemos sino establecer mecanismos de prevención. Porque ¿qué pasaría si emerge una inteligencia que pueda autoprogramarse? La experiencia yo decía AlphaGo fue muy interesante, porque a partir del Deep Learning, AlphaGo fue un algoritmo que justamente fue capaz de ganarle a Lee Sedol, que es el campeón mundial de juego de Go. El juego de Go es el más complejo del mundo. De hecho, genera 10 a la potencia 17 posibilidades de juego. Es mucho más complejo que el ajedrez, que tiene solo 10 elevado a 12 de potencia de alternativa. Y fue capaz de ganarle sin aprender, a generar aprendizaje y a generar innovación. Pero lo interesante es que un tiempo después, en el año 2017, eso fue en el 2016, se creó AlphaGo 0, que se lo hizo competir con Scott Fitch, que era el algoritmo campeón mundial, ya era un algoritmo campeón mundial de ajedrez. Y AlphaGo 0 derrotó a Scott Fitch sin nunca haber aprendido a jugar ajedrez. Entonces ahí se generó una discusión a nivel mundial respecto a la capacidad de creatividad, de aprendizaje, de innovación por parte de los algoritmos y de una suerte de autoprogramación. Son temas que yo los dejo solamente planteados porque no los podemos dejar de lado. Pero me parece que lo que se plantea acá es verdaderamente muy interesante. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con eso, que lo que nosotros tenemos que mirar es más allá de la parte estricta de esta ley, y yo quiero decir que esto es un piloto. Los pilotos, yo siempre pienso que el Congreso del Futuro y la Comisión del Futuro es un laboratorio de innovación social, porque tiene que ver con la exploración, con la curiosidad, con equivocarse, con aprender. No necesariamente nosotros vamos aquí a hacer la legislación que requiere el mundo, vamos a aprender, vamos a hacer un piloto, un pequeño laboratorio, porque yo estoy totalmente de acuerdo con él de que esta ley no puede ser solo reducida a las tecnologías que intervienen directamente el cerebro, sino que yo creo que hay que ir mucho más allá. Y por eso que estamos trabajando con el National Institute de Dependencia de Drogas, porque yo comparto con él que hay otra forma de generar manipulación del cerebro que no son esas que son capaces de leer directamente nuestro cerebro, sino a través de los algoritmos, de neuroprogramarnos, a través de hacernos adictos
Yo estoy seguro que muchos de los que están viendo este programa, lo primero que hacen en la mañana es mirar su pantalla celular, y lo último que hacen antes de acostarse es mirar su pantalla celular, y seguramente cuando suena el pitito tienen una sensación irrefrenable que se están perdiendo algo. Entonces les digo, todos ustedes son adictos. Y no son adictos porque sí, fueron hechos adictos. ¿Por qué? Porque aquí hay circuitos de recompensa que son evolutivos, que las plataformas están usando. El estatus fue un mecanismo de sobrevivencia, porque el gorila que vencía a su oponente tenía más parejas sexuales, libera dopamina si tiene estatus. Hoy día el estatus es un mecanismo que está siendo usado con los me gusta, con los retweets. El que no tenía información y no era capaz de ver la huella del león o la huella de la gacela, era la muerte o la sobrevivencia. Se libera dopamina cuando tenemos información, pero hoy día en la inmensidad de información liberamos dopamina, y por eso que es tan difícil esto. Los fake news, cuando en una comunidad tribal, que éramos todos parientes, donde todos compartíamos sentido de vida, si alguien decía viene el león, nadie lo ponía en cuestión. En una comunidad que está personalizada a través de las redes sociales, cuando alguien dice viene el león, un fake news, nadie lo pone en cuestión, porque libera dopamina. El pertenecer a una comunidad, todos queremos tener grupos de amigos, porque para sobrevivir los seres humanos, nuestros ancestros hace 2 millones de años, logramos dopamina para estar en comunidad, porque el que quedaba fuera la comunidad moría. Y por lo tanto, cada vez que estamos en una comunidad de amigos, tenemos dopamina. Somos adictos al estatus, somos adictos a la información, somos adictos a los grupos de amigos, somos adictos a los me gusta, a los retweets. Entonces, eso es una neuromanipulación brutal. Y somos adictos a la sexualidad, porque tú, para reproducirte, porque nunca te ibas a encontrar seguramente con alguien que no fuera de tu grupo familiar, liberas dopamina. Pero hoy día los videojuegos son el 30% del tráfico de internet, porque somos adictos. Eso es una total neuromanipulación. Y de ahí para adelante. Entonces, yo lo que creo es que evidentemente esto tiene que ir mucho más allá. Ahora, yo también estoy de acuerdo con lo que se plantea acá, de que nosotros no podemos, en un mundo, porque aquí hay 2 tipos de discusiones que uno puede tener. Por ejemplo, neuroderecho. Estamos hablando solo de los aspectos y las implicaciones negativas que puede tener la tecnología, y por lo tanto vamos a regular solo los aspectos negativos que implica el acceso a esta neurotecnología en general, o también, como planteaba Cristiano, creo que, no sé si Diego, esto del derecho al acceso. Cuando se habla de derechos, yo no solamente me puedo preocupar de que evaluar los aspectos negativos, sino yo, si se trata de un derecho efectivamente, tengo que ver también con que todos puedan acceder igualitariamente a los beneficios de esta tecnología, no solamente a impedir que se introduzcan en mi cerebro, que me neuromanipulen, que yo pierda mi autonomía, que pierda mi libertad, o que me roben los datos de mi cerebro para usarlos como una mercancía y como un combustible, y que, como hace Facebook y Google, que son los ladrones de datos, ¿no es cierto?, que se meten en nuestro cerebro. Y, por ejemplo, yo sé que Facebook sabe que en este momento yo estoy acá y estoy hablando con ustedes, y este celular tiene un algoritmo que me está escuchando. El de Waze, o sea, el de Huawei se llama troyano, ¿no? Y todos tienen un algoritmo que, aunque tú no quieras, te geolocalizan. Y esto de los contratos forzados, que te hacen leer un texto que te demoras 40 minutos y tú al final terminas poniendo me gusta, o lo que pasó con WhatsApp, que lo compró Facebook, donde si tú no aceptabas que le traspasaran tus datos, te decían, usted no le damos más. Si usted está en WhatsApp y no acepta que sus datos se los use WhatsApp, o sea, que lo use Facebook, no le vamos a permitir más que reciba mensajes ni que pueda enviar nada. Esos son contratos forzados, son atentados a los derechos esenciales. Ya, podemos hablar, o el derecho a borrar la memoria, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que evidentemente necesitamos ir avanzando también en derechos positivos. Es decir, me quiero poner en una situación de futuro. Hoy día ya somos cyborg. O sea, esto es parte de nuestra envoltura tecnológica. La única diferencia es que no está metido dentro de nuestra piel. Mañana va a estar metida en nuestra piel, en nuestra ropa. Ya los trasplantes cocleares, todos los que tienen un trasplante coclear son cyborg. O los que tienen algunos dispositivos, qué sé yo, hasta un marcapaso, uno podría decir que ya
es un cyborg, pero nos vamos a ir cyborgizando. Yo no puedo vivir sin esta envoltura tecnológica, ninguno de ustedes. Ya mi memoria está acá. También implica temas éticos, y esto implica capacidad aumentada o capacidades disminuidas para mí. ¿No? Cuidado, que esto es una capacidad aumentada para esto, no necesariamente para mí. Los seres humanos nos vamos haciendo cada vez más binarios, cada vez más me gusta, no me gusta, y cada vez esto se hace más complejo y más humano. Entonces, yo solo lo pongo porque tenemos que establecer, pero a mí me parece que se requiere avanzar también en los derechos positivos. Porque el día de mañana, si hay un niño o niña, hijos o nietos de nosotros, que tiene 100 puntos de CI mayor que nosotros, los que no lo tengan, si es que aceptamos que se pueda tener, los que no tengan van a ser especies de personas retrasadas, que no van a tener ninguna oportunidad en la vida. Hoy día un ser humano que tiene 5 o 10 puntos más de CI que el otro vive más, tiene mejor calidad de vida, tiene más recursos económicos, tiene menos enfermedades. Imagínense cuando podamos tener 200 puntos de CI más. ¿Qué va a hacer? Tú vas a decir, mire, el vecino tiene 200 puntos más de CI, el nuestro lo vamos a dejar que no tenga. ¿O qué pasa con los transhumanistas que van a prolongar la vida? Imagínate que te ofrezcan prolongar la vida 100 años. ¿No? Tú vas a decir, no, no lo voy a hacer, va a ser para todos, va a ser para algunos. Son temas que tenemos que discutir. Los transhumanistas están planteando matar la muerte. O sea, son temas muy de fondo. Yo quiero preservar lo humano, quiero preservar la muerte, quiero preservar el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un personaje muy interesante que vino a Chile, nosotros lo invitamos, pero que una persona que es un verdadero gurú, que es Ray Kurzweil, que es el director de inteligencia artificial de Google, que es el fundador de la Singularity University, que dice que en el 2045 él cree que ya vamos a poder traspasar la conciencia a una máquina. Y ese otro mundo, ese ya no es ser humano. Y él piensa que los seres humanos son algoritmos biológicos que están obsoletos y que tienen que reactualizarse igual que una pantalla web. Bueno, pero eso estamos hablando, y de hecho nosotros invitamos al Congreso del Futuro a la líder americana de Silicon Valley, de Terracem, una religión que dice que Dios es un invento obsoleto y que la religión del futuro es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, estamos hablando de temas súper interesantes, apasionantes, que van mucho más allá y por lo tanto que requieren una reflexión que vaya mucho más allá, porque en cierta manera aquí no solamente está cambiando la economía, está cambiando la sociabilidad, está cambiando la cultura, la geopolítica. El que controle los datos y la inteligencia artificial va a ser dueño del futuro, va a tener todo el poder económico, cultural, político, social. Y por eso que hoy día la guerra, la tercera guerra mundial que ya empezó, no es una guerra tradicional, es entre Google y Huawei. Y por eso cuando vino cuando vino el secretario de Estado de Trump a Chile, vino a pedir que no permitiéramos que ingresara Huawei con el 5G. No vino a pedir que se instalaran bases. Entonces la geopolítica del futuro es otra. Entonces nosotros tenemos que decidir dónde vamos a estar. Y el campo de batalla son nuestros cerebros. Y por eso es que es interesante la pregunta que me hacían, y ahí vuelvo a la pregunta que me hacían respecto a la regulación de datos personales. El problema es que los datos personales, ¿dónde están? No están en la lógica del Estado Nacional. Se puede avanzar, tenemos que avanzar en materia de datos personales, pero ya los datos personales, los seres humanos, se los entregaron gratuitamente. Trabajamos todos 24 horas al día, 7 días a la semana para regalarle el poder del futuro a Instagram, a Waze, a Google, voluntariamente. Ya es por eso que se habla de la siliconización del mundo, tenemos una nueva economía que es la economía de la reputación. Ya no somos nosotros lo que se relaciona entre los seres humanos en nuestra reputación digital, en nuestra representación digital. Entonces, el mundo está cambiando a una velocidad gigantesca. Por eso es muy interesante incorporar más que nunca la filosofía, la ética. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, a Byung-Chul Han, lo que plantea, y lo recomiendo un poco para mirar desde el punto de vista de la filosofía lo que está pasando con esta nueva era y con el destino del humano a futuro, donde él dice aquí se terminó la política, se terminó la comunidad, se terminó nosotros, porque hoy día en la red digital cada uno de nosotros es empresario de sí mismo, es un microempresario de sí mismo, es esclavo y amo a la vez. Y como tú eres empresario, se terminó el sindicato, se terminó el nosotros. Es muy interesante, pero también nosotros invitamos
a un conjunto de filósofos que han venido al Congreso del Futuro, a Marcus Gabriel, a Eric Sadin, que escribió La siliconización del mundo, porque nos interesa mucho que esta reflexión no sea una reflexión tecnológica, esta es una reflexión humana, es una reflexión ética, porque la ciencia hoy día, sin ética, sin filosofía, es la peor amenaza que tiene la humanidad. Y entonces, ¿cómo juntamos esto? Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Y la regulación de datos personales es importante, pero cuando los datos, todos los datos que tenemos, los tienen las plataformas, y el problema de las plataformas es también un problema de ellos, porque ellos están construyendo cajas negras donde los datos y los algoritmos saben de nosotros mucho más que nosotros mismos, pero nadie sabe mucho cómo funcionan los propios algoritmos. Entonces, estamos en un mundo complejo. Yo siento que a veces vamos como hacia un mundo que está siendo tragado por un hoyo negro, como un camino a lo desconocido, sin ningún tipo de pilotaje, sin saber hacia dónde nos dirigimos. Y yo creo que lo importante en esta era es recuperar el pilotaje democrático del futuro. Es recuperar la capacidad de los humanos a decidir si queremos ser inmortales, si queremos aumentar nuestras capacidades neuronales, si queremos prolongar la vida, etcétera, etcétera. Y que eso no sea impuesto y por una lógica que además después no podamos cómo regular. Todos estos temas van a ocurrir de manera vertiginosa, ese es el problema. Y sin darnos cuenta. Y tenemos dos opciones. O ser parte de este proceso, como digo yo, tragados por un hoyo negro, o intentar establecer un marco de regulación, y por eso que yo soy un convencido que hay que establecer los datos como un patrimonio de la humanidad. Hay que establecer regulación en la inteligencia artificial como se hizo para la energía nuclear, y hay que establecer una recuperación democrática del ciberespacio que está colonizado por las plataformas, y hay que democratizar de nuevo Internet, porque si yo quiero acceder a Internet, o es Google o no es nada. ¿Ah? Y la privatización de Internet es como que todas las carreteras del planeta estuvieran hoy día privatizadas y en manos de un monopolio. Y entonces hay una ideología que está detrás de esto, que es la ideología siliconiana. Si ustedes leen a uno de los grandes ideólogos de Silicon Valley, uno de los personajes más poderosos del planeta, que se llama Peter Thiel, que fue dueño de PayPal, el principal inversor de riesgo en Facebook, ¿no? Que fue el principal impulsador de Facebook, uno de los personajes más influyentes de Silicon Valley de Estados Unidos. Él es un seguidor de la ideología de Ayn Rand, que es una de las grandes filósofas de este mundo de los libertarianos americanos, que es lo que está detrás de los que son Google, Facebook, Amazon, que son los poderes del siglo XXI. Él dice que, primero, que la democracia del futuro es incompatible con la tecnología, que no tiene que haber sociedad, que no tiene que haber leyes, que no tiene que haber Estado, y eso, para él, el paraíso es el ciberespacio. Y que la lucha de ello es que justamente en este territorio del futuro nunca más vuelva a haber Estado, leyes, sociedad, ni nada que impida el libre ejercicio de la acción individual, del individualismo más profundo. Entonces, eso yo pienso que hay que mirarlo con atención, porque esos son los poderes del siglo XX. Y por otra parte vienen los chinos, que controlan la otra parte del mundo, que tienen otra visión en función de otros valores, que es el control total. De hecho, están haciendo esta tarjeta social, que a través de todos los datos que tienen, que si tú no haces lo que al sistema le gusta, no puedes acceder a la salud, no puedes acceder a beneficios sociales, tus hijos no se pueden inscribir en la universidad. Bueno, ¿es el mundo que queremos, uno o el otro? Yo digo ninguno de los dos. Pero eso es la discusión que tenemos que tener y que no podemos abandonar, que no podemos omitir. Y este no es un problema de izquierda y derecha, porque la izquierda y la derecha de esto no entienden nada, ¿no? Están totalmente paradas en el siglo XX y no tienen ninguna reflexión. Ahora, tiene también algo que, bueno, ¿por qué yo me puedo poner de acuerdo con Coloma sobre este tema? Porque no tenemos prejuicio ideológico. Porque no nos retiene, no nos bloquea nuestro prejuicio ideológico, porque como esto es todo nuevo, estamos obligados a reflexionar sobre lo nuevo y no aplicar los prejuicios del ayer para, en cierta manera, congelarnos en el hoy y en el futuro. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que toda la política y todo el sistema político está hecho para la inmediatez, y las redes sociales presionan la inmediatez. Nadie hoy día, producto de las redes sociales, quiere reflexionar, todo está hecho para la reacción,
tal vez en el momento de la humanidad donde se requiere más reflexión, más colaboración, y por eso que me parece interesante esta experiencia, no solamente del Congreso del Futuro, de poder hacer un proyecto, sino de volver y generar un espacio de silencio, de temporalidad, de meditación, de reflexión, de tiempo que una a lo más importante del pensamiento mundial, tanto de la filosofía y la ciencia, con nuestra ciencia, con nuestra ciudadanía, en algo que es aberrante. No estamos en la inmediatez, no queremos estar en la reflexión, queremos estar no en la transparencia, sino en el silencio más profundo de la reflexión, porque este tiempo requiere de generar pensamiento nuevo. Y eso es un poco lo que nosotros intentamos hacer. Claro, difícil de explicar, pero creo que es importante navegar. Y nosotros en el último Congreso del Futuro le pusimos a evitar la incertidumbre. Y para el próximo Congreso Futuro estamos buscando algo así como la búsqueda del sentido, ¿no? O de llenar el vacío, porque tal vez el sentimiento más profundo del humano es la incertidumbre, es cierto, hay que evitarla. Pero ¿por qué tenemos incertidumbre? Porque perdimos los sentidos. En el pasado los sentidos fueron los mitos, fueron las religiones, fueron la ideología. Pero cuidado, cuando se pierden esos sentidos globales, la humanidad, nuestro cerebro, y ahí Enzo estará de acuerdo conmigo, le recomiendo un neurocientífico francés que es muy interesante, se llama Sebastián Boller, que va a escribir un libro que se llama El sentido de la vida, que plantea justamente eso, que el ser humano cuando no tiene sentidos globales, tu cerebro, tu corte singular, que obliga a la búsqueda de sentido, y los va a encontrar en los microsentidos, las microcertezas, que cuando no son globales lo va a ir a encontrar en los populismos, lo va a ir a encontrar en los movimientos antisistémicos, pero igual el ser humano requiere de sentido. O hay sentidos globales, o vamos a terminar en microsentidos que son tremendamente peligrosos para el futuro de la humanidad. Por eso que esto también es importante desde el punto de vista de la democracia, de la trascendencia, y lo que estamos hablando acá son de palabras súper mayores. Ahora, nosotros nos sentimos como pequeños pigmeos frente a esto, pero lo que no estamos dispuestos a renunciar ni a intentar desafiar esto, y ojalá podamos construir un acuerdo que vaya más allá de Chile. Por eso es interesante que esto haya llamado la atención de muchos científicos, de muchas personas en el mundo entero, que a partir de la reflexión chilena se plantean también reflexionar en otros lugares, pero tenemos que unir esas reflexiones porque por separado, igual que las neuronas aisladas, igual que los seres humanos aislados, igual que las bacterias aisladas, no somos nada, solo somos cuando hacemos que este proceso emerja de la colaboración y de la unión de pensamientos diversos. Y la democracia tiene un sentido, la democracia tiene como sentido, uno de los sentidos muy importantes, crear inteligencia colaborativa para enfrentar los desafíos de su tiempo. Y la democracia que nosotros tenemos no es lo suficientemente diversa en su base para generar pensamiento complejo y respuesta a este mundo que viene, y la tenemos que generar, bueno, y tenemos que adecuar entonces nuestras instituciones a estos nuevos desafíos que son mucho más difíciles, mucho más rápidos. Piensen que cuando la democracia construye un consenso, ya los problemas tecnológicos cambiaron, va siempre detrás. ¿Por qué no intentamos ir delante de los procesos? Porque si no, se va a transformar este mundo en ingobernable. Y si ingobernable, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, que la democracia se va a hacer irrelevante, las instituciones que no gobiernan pierden su sentido y evidentemente entonces emergen. Para no poner ejemplos de Chile, los Trump, los Bolsonaro, pero también vamos a tener esas expresiones en Chile si no logramos construir respuestas profundas y con visión, y que se hagan cargo y que sean abarcativas de los problemas complejos del siglo XXI. Muchas gracias, senador. Sin duda estaríamos toda la tarde y quizás tomaríamos varias sesiones porque este tema da para mucho más. Yo creo que hay que nos quedaron muchas más dudas que teníamos antes, pero la reflexión es tremendamente importante. Tenemos que despedirnos ya por los espacios de tiempo y algunas personas también tienen otras reuniones. Sin embargo, quiero quedarme con las últimas palabras porque creo que es sumamente importante para todos los que venimos del mundo tecnológico también, que es democratizar la tecnología, humanizarla. Por cierto, los que provenimos de mundos tecnológicos nos aceleramos de repente para tratar de resolver todo y de repente nos falta la parte de la ética, humanizarla y entender cómo le afecta al resto. Y por supuesto el tema que usted tocó también ahí, que es finalmente que esto llegue a todo el mundo, que no se generen gaps y que no se generen diferencias más grandes dentro de la sociedad. Así que espero que los que hayan estado asistiendo aquí estaban tremendamente entusiasmados y con algunas preguntas, pero perdón si no las logramos contestar todas.
Agradecemos a todos los panelistas el tiempo que tuvieron, el espacio que tuvieron, a Diego Izquierdo, Enzo Brunetti y Cristian Barrio, y por supuesto a usted, senador. Así que paso la palabra a Greg ahora para las últimas palabras finales de despedida, y muchas gracias. Sin duda, este es un tema que probablemente en el año vamos a tener que retomar para ver cómo va y la evolución. Greg, te dejo la palabra. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, senador, a Diego, Enzo y Cristian. Cuando estamos preparando para esta reunión, este webinar ayer, digamos cuenta que es un temazo. Y no tomamos tiempo para enfrentar un porcentaje menor de la conversación. Yo estoy reflexionando, en este momento estamos pensando de la amenaza más grande que nos enfrenta como humanidad, es el cambio climático. Es la palabra de Barack Obama, de Prince Charles, de mucha gente. Pero cuando esta conversación, cuando estamos más adelantados, 10 años, 15 años, ojalá tenemos este desafío más controlado, pero yo veo que esta amenaza que estamos comenzando acá, si no tocamos bien, controlarlo bien, también es una amenaza a la vida, lo que conocemos. Entonces, muchas gracias. Queremos continuar y pienso que vale la pena seguir más tarde en el año con otra conversación, pero para ahora no tenemos tiempo. Entonces, muchas gracias. En el nombre de la Cámara. Hasta luego. Joana, un último comentario. Es asesor del Congreso del Futuro a Neil Seth, que es un UK, es un gran neurocientífico inglés, que yo creo que es parte de nuestro comité asesor del Congreso del Futuro, que a lo mejor sería interesante que alguna vez lo invitáramos a conversar, porque es un personaje tan relevante e interesante como puede ser Rafael Yuste u otros neurocientíficos que están acompañándonos en este proceso. Bueno, muchas gracias. Vamos a recoger su palabra y vamos a planificar algo ahí en conjunto. Hay mucho hambre por conocer más de estas materias y por supuesto tratar de entenderlas de todas las disciplinas. Así que recogemos su palabra. Ahora, de todo, muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes a todos y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos. Adiós, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias.